Muy buenas tardes amigos, como podían ver por estos días, el Festival Nacional del Audiovisual por primera vez centra la mirada de los jóvenes realizadores de Holguín y de toda Cuba. Y aunque han venido varios creadores y artistas de diferentes partes a nosotros en Confluencia, nos gusta reivindicar el talento local. Por eso, hoy voy a tener el gusto de conversar primeramente con una de las jóvenes que más inquietudes creativas y artísticas tiene en la Universidad de las Artes, efectivamente, y me refiero a Melissa Sam. Buenas tardes y bienvenida a la que será la primera vez en Confluencia, pero de muchas, estoy seguro que así será. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Melissa. Tienes dos obras en concurso, una obra y un proyecto, pero me gustaría primero conversar sobre Raúl, este thriller psicológico de ficción que me decías que es tu ópera prima en el caso de corto. Sí, es mi primera obra como directora. Fue todo un reto porque la verdad es que dirigir y actuar al mismo tiempo y sobre todo siendo una primera vez es súper complejo. Es algo que no se me va a volver a ocurrir. Y es un corto que sale a través de la idea de la película de Split, Fragmentado, una película que me marcó mucho y trata precisamente sobre una muchacha que sufre un trastorno de personalidad disociativa y su bipolaridad o este trastorno despierta cuando regresa su madre a la casa. Eres una apasionada de la edición, Melissa. ¿Cuánto te aporta esto a la hora de realizar un audiovisual, a la hora de pedirle a los diferentes especialistas que trabajan contigo y en el caso de Raúl específicamente? Es muy bueno saber de edición cuando uno está planificando el rodaje y cuando está en dicho proceso, porque ya uno sabe cómo tiene que hacer las escenas, las tomas, cuándo cortar o cuándo dar la acción para que todo después mache y no haya ningún problema de continuidad. No obstante, me decías que tuviste que actuar en tu propio corto y eso trajo consigo que a la hora de revisar había algo que no tenía esa continuidad, ese raccord, como nosotros hablamos en cuanto a la iluminación, a la edición, y tuviste que resolverlo. Sí, fue así. La escena con mayor carga dramática desde la parte de la actuación, la verdad es que me concentré tanto en actuar que entregué por completo el mando a mi productora y al director de fotografía, que son excelentes, pero al no revisarlo, que yo tenía la idea del montaje en la cabeza, efectivamente cuando llegamos al momento de la edición no macheaba, había problemas de raccord y tuvimos que buscar soluciones alternativas que no rompieran la carga dramática de la historia. Y recuerdo que me decías una frase que también he oído varias veces, que la edición puede salvar o puede hundir un trabajo. Exacto. Estamos hablando hoy de Raúl, esta primera obra de dos que tienes en concurso en el Festival Nacional del Audiovisual por primera vez. Y si te parece bien, vamos a verlo y después continuamos conversando. Por supuesto. Mi niña, qué linda estás, pero más delgada. Ay, chica, que acabaste de llegar. Cariño, ¿todo bien? Es Raúl. Regresó anoche. Pensé que ya no venía. Él sabe que estás aquí y sigue diciendo que esta es su casa. Pero no te preocupes, no va a volver a pasar. Raúl, basta, déjala. Por favor, déjala ya. ¿Qué? Te dije que aquí no la quería.
Sin duda es un corto estremecedor y que arroja luces también sobre una problemática, la bipolaridad, ¿verdad? Sí, es un tema bastante complejo y poco tratado. Es difícil de entender por lo que pasan esas personas y debería ser un poquito más visible. Yo hablaba al principio de que eres una joven con bastante actitud creativa y además versátil, entonces nos vamos a ir de un corto de ficción bastante oscuro que arroja luces sobre este problema, como decía, ahora a un tema que tiene que ver más con la animación para los niños y que tiene otras peculiaridades y que también está compitiendo en el Festival Nacional del Audiovisual por primera vez específicamente en Pitching. Es así, es todo lo contrario a esto que acabamos de ver, es una idea de animación stop motion, está dedicada a niños, principalmente en la etapa entre los 4 y los 9 años. Es una idea que surge porque tengo primitos pequeños y ellos a veces suelen hacer preguntas a la madre, que es psicóloga, y a veces hasta a ella le es difícil explicarle cosas como el amor, la muerte, y el milagro de la vida es una forma de que ellos entiendan cómo surge el universo, cómo es la evolución. Es un corto que va a ser un corto, va a ser una serie prácticamente, me decías, porque empezó como una idea de hacer un corto y se ha ido convirtiendo y ha ido creciendo también, que ya ganaba en el almacén de la imagen. ¿Por qué estás entonces buscando más financiamiento? Porque la verdad es que es un proyecto que se pensó con bajo presupuesto, es animación con juguetes de stop motion, pero al darnos cuenta de que la idea ha sido tan aceptada, decidimos ponerle un poquito más de empeño para esto mismo que comentabas, de realizar una serie con diferentes técnicas de stop motion donde se traten estos temas que preocupan tanto a los niños cuando empiezan a conocer lo que es vivir de verdad. Y es ponerle más esfuerzo, más empeño para poder llegar a más niños, que es lo importante, que aprendan y se diviertan. Y aquí la edición va a ser diferente el diseño de luces también. Sí, aquí esto va a ser completamente diferente. El diseño de luces tiene que ser muchísimo más iluminado, más plano, no puede tener ese nivel de contraste porque para el público que está dedicado no es lo correcto. Y la edición va a ser bastante compleja también porque la poca animación o la poca expresión que nos dan los juguetes va a ser sustituida por la postproducción, por los efectos en postproducción. Estás hablando de la animación y me gustaría que me hablaras un poco de dónde viene esta pasión, porque normalmente se inclinan más hacia los cortos de ficción y no tanto hacia animar tanto videoclips, trabajo. ¿Cómo nace esto? Todo comienza porque yo empiezo a trabajar en Anima, son mis inicios en el audiovisual y la verdad es que desde pequeña me fascinaban los animados, todavía veo animados muchísimo más que ficción. Y la idea es seguir haciendo cosas para niños, también para adultos, el animado para adultos también es muy importante, pero no dejar los estilos de animación que aunque a veces son complejos o son muy costosos o se toman demasiado tiempo, siento que es una parte importante dentro del audiovisual. Y eres una mujer, una joven, bastante ambiciosa porque quieres también implantar una nueva forma de animación, o al menos aportarla aquí en Cuba. La verdad es que sí, me gustaría experimentar nuevos estilos de animación, sobre todo en la estética, para llegar a crecer un poquito más, no solo lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Cuba, los animados del ICAI que son maravillosos y que han marcado nuestra infancia, pero que pienso que debemos atrevernos a llegar un poquito más allá. Claro que sí, desde aquí, desde Confluencia, te estamos aportando también y contribuyendo y un poco comprometiendo a que cuando lo hagas lo compartas aquí en nuestro programa porque será un placer para todos nosotros. Solo me resta augurarte éxitos en este Festival Nacional del Audiovisual por primera vez y no te vayas completamente porque en los minutos finales te voy a estar pidiendo que regreses aquí en Confluencia. Con un tema que bien pudiera ser tratado en un documental o además en un corto, llega hoy nuestra investigadora Mayra San Miguel para esclarecer otra duda en la historia. Buenas tardes y bienvenida, Mayra. Buenas tardes, siempre es un placer estar aquí en Confluencia. Me gustaría que profundizaras en el tema porque ya Sí, yo daba luces, bueno, pero no las dabas completas. es que estamos a pocas horas del aniversario 129 del alzamiento del 24 de febrero de 1895. Sin embargo, nosotros podemos escuchar a algunos especialistas,
podemos ver en algunos textos donde se minimiza, se pone muy poco significativo lo que ocurrió en el oriente del país. Se restringe a un solo lugar. Se restringe, sí, y muchas veces se habla del grito de Oriente. Es decir, también se empieza la historia por Occidente, por el grito de Ibarra, donde realmente no existió, aunque sí hubo allí, se agruparon, se iban a levantarse, realmente no se produjo nada o no se produjo la acción que se esperaba porque fueron tomados, fueron apresados, algunos pudieron huir. Es decir, que eso es una cuestión que en textos, que en intervenciones, incluso usted va hoy a las redes y te encuentras como el grito de Baire. Sin embargo, desde la década de los años 40, ya en los congresos de historia, se dijo que no podía ser el grito de Baire, o el grito de Holguín, o el grito de Manzanillo, ni de Ibarra, sino más bien ya el inicio de la guerra, incluso el reinicio de la guerra, porque el propio Martí lo había planteado, y Gómez en el manifiesto de Montecristi, que sería la continuidad de la guerra que había iniciado en 1868. Es decir, que ese es un aspecto fundamental. Además, Enrique Collazo, en Cuba Heroica, en su libro, él dice, y porque además está comprobado, que los orientales estuvieron a la altura. Los orientales se sublevaron o fueron, es decir, dieron respuesta positiva. Se lanzaron a la guerra, sí. al alzamiento, ¿no? A la convocatoria de alzamiento, como un solo hombre. Y eso significa mucho. Eso quiere decir, incluso hay autores que dicen que más que grito de Baire, grito de Ibarra o grito de algún lugar, podría ser grito de Oriente, porque eso está comprobado, que el alzamiento en Oriente, creo que no hubo lugar que entre el 24 o el propio 25, días subsiguientes, pues se llevara a cabo un alzamiento. Yo estaba buscando y fue Holguín, fue Las Tunas también. Las Tunas, sí, en las zonas de Báguano, Tacajo, es decir, que hay en el mismo Guantánamo. Guantánamo, por ejemplo, en La Confianza, allí se firma, es el único documento donde se hace un acta de levantamiento. Es decir, que hay un conjunto de peculiaridades que existen alrededor del levantamiento. Por otro lado, en la actualidad, algunos historiadores, fuera de Cuba, sí, sobre todo fuera de Cuba, también españoles, pues están sosteniendo una tesis a partir de algunos documentos, cartas, por ejemplo, de Enrique Barona, de Manuel Sanguilí, de que en Cuba no había condiciones para la guerra y que Martí un poco impuso el alzamiento. Y eso es un total desconocimiento de las condiciones que sí ya existían, de que siguió todo el mundo conspirando, de que existió la Convención de Cayo Hueso en el 91, que después Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, que se crearon aquí en toda Cuba, pues esas filiales del Partido Revolucionario. Aquí en Holguín había vamos a decir, una comisión revolucionaria que estaba dirigida por Freixes Mercader, primero estuvo Miro Argenter. Es decir, que hay un desconocimiento de las condiciones. Lo que Martí vio, Martí es un intelectual, también como Manuel Sanguilí, como Barona, pero Martí vio las condiciones y fue hasta el final. Martí vio que era posible reunir a los pinos viejos, a los pinos nuevos, para llevar adelante una guerra, como él la llamó, necesaria, breve, y que finalmente se obtuviera la victoria. Es decir, que Martí, vamos a decirlo como hoy se dice, es un intelectual orgánico, un hombre de pensamiento, pero de un hombre de acción. Y precisamente todo esto lo esclarece un libro que estábamos viendo en la pantalla, en el cual trabajas, y es una compilación de escritos. Sí, cómo no. ¿Qué sucede? A partir de una mesa redonda que nosotros vimos en la televisión cubana, donde se habló del hecho,
pues nos dimos cuenta que los que estaban allí realmente no se hablaba de lo de Oriente. Incluso estaba la mesa redonda, la estaba moderando Arlín Rodríguez de Heribé, que por cierto alcanzó el premio. Sí, lo acabo de ver. Juan Alberto Gómez hoy. Exacto. Sí. Y ella les dice, pero ¿y Periquito Pérez? Porque Periquito Pérez es Guantánamo, es el que se Sí. levanta en Guantánamo, y ella es de Guantánamo. Y entonces ahí comenzó a ver... Gracias a sus conocimientos, exacto, tocó esa llaga, comenzaron sí. un poco a resbalar, decía, ¿no? Y A entonces, debatir. sí, sobre el asunto, y entonces nos dio la idea de hacer un libro, sobre todo en primer lugar en el Pérez Concepción, que es bastante avesado en este tema, de un libro que abordara la temática de Oriente. Los historiadores orientales realmente respondieron rápidamente, y luego en un congreso de historia, pues se tuvo el acuerdo de que fueran en todo el país. Y realmente este libro, Miradas al 24 de febrero, que estará mañana presentándose a lo largo del país, pues da una mirada, como bien lo dice el título, Miradas al 24 de febrero, se esclarecen muchas de estas cosas, y también se deja ver que aún hay muchos vacíos y que todavía hay mucho por investigar alrededor de esta fecha gloriosa y controversial. Pues solo me resta agradecerte, Mayra, por esclarecer esta duda en la historia, y te invito a regresar el próximo mes para seguir hablando de arte y cultura también aquí en Confluencia. Otro proyecto que estará buscando financiamiento próximamente en el Festival Nacional del Audiovisual por primera vez, específicamente el sábado, lleva por título Sandra y viene de la mano de un colectivo de trabajo, pero hoy hemos invitado a una de sus principales directoras y además fiel colaboradora de nuestro espacio, Dayami Rodríguez. Buenas tardes y bienvenida, Daya. Un gusto estar aquí contigo, mi amor. Háblame un poquito sobre Sandra, ese proyecto que ha surgido a cuatro manos y que ha ido creciendo en la medida en que están trabajando cada uno de ustedes. Sí, realmente llevamos casi, 4 meses de preproducción, donde ha habido involucrado un equipo bastante grande. O sea, hemos armado un equipo de especialistas, donde hay una dirección de fotografía, que en este caso viene siendo Melissa. Tenemos también un productor, que es Danilo, y además de productor, pues fue quien nos generó y nos regaló la idea original del proyecto. Tenemos también otro director que trabaja en conjunto conmigo y que fue el guionista y modelador como tal de la idea, que fue Dagoberto Batista, y un sonidista que es Reinier. O sea, y en conjunto a estas cuatro, puntales que estamos moviendo la obra, pues están una serie de asistentes también de cada rol, que también están en la apoyatura y están tratando de elaborar para que todo el desarrollo del trabajo vaya en función de una realización. Estamos hablando de una primicia aquí en nuestro espacio, porque no se ha hablado antes sobre Sandra, y me gustaría que me comentaras un poco sobre la trama, en qué consiste o en qué va a consistir este corto. Bueno, Sandra es un corto de ficción que apunta más o menos hacia los 20 minutos, y es un corto que está abordando una temática bastante juvenil, en la cual muchos jóvenes hoy se ven insertados, sobre todo en espacios donde ellos han, creado comunidades de identidad, comunidades de identificación, manejan sus propios códigos, sus propias maneras. Entonces, en este medio lo que más se destaca es el mundo de la electrónica. Sandra es un personaje que aborda, hacia dos profesiones. Es una muchacha que es DJ, que acaba de comenzar, que es nueva, que está explorando, que está buscando toda su identidad a través del arte, pero al mismo tiempo también es enfermera. Y entonces, a través de esas dos profesiones empiezan a aparecer los conflictos que se van desarrollando dentro de la obra, y que evidentemente en algún momento tienen que desenlazarse para darle resultados y soluciones a los conflictos propiamente del personaje. Lo que más nos interesa destacar de Sandra como tal
es que el mundo de la electrónica es un mundo donde lideran mucho los hombres, sobre todo en lo que es Cuba. Y nosotros necesitamos en este caso que quien haga el liderazgo sea una mujer. Es un enfoque de género en el corto de ficción, pero además también apuntando por las características que tiene la propia localidad de Holguín, que es un lugar donde se ha formado y se ha creado muchas mujeres jóvenes que están participando en el rol de DJ y afrontando distintos tipos de experiencias, vivencias. Y en realidad Sandra o sea, se transcribe al guión a partir de una historia real de una muchacha que era DJ y que bueno, ya no pertenece a la localidad, pero que sí dejó ciertas experiencias contadas y de ahí nace todo. Me estás hablando de la importancia de reivindicar a la mujer y yo quiero invitar al SEA que se nos sume también Melissa Sam, porque estábamos hablando con ella al principio y también tiene un papel protagónico en esta obra desde la fotografía. Y me gustaría que me dijeras de allí, porque me surge la duda, la mayoría de los que trabajan ya son personas que se han graduado, la única estudiante es Melissa, ¿por qué confían en ella entonces para este corto? Bueno, Melissa, siendo estudiante de LISA, hemos tenido la oportunidad de compartir en secciones de clase y entonces hemos estado viendo trabajos que ella ha presentado y nosotros determinamos que Melissa tenía las características, las condiciones. ¿Les gustó la Sí, fotografía, la cómo no, y estética el de su estilo trabajo? que Sí. nosotros andábamos buscando para poder hacer el trabajo. Además, también vimos que Melissa tenía la confianza y conocía el medio porque es una muchacha joven y que ella también le podía aportar mucho contenido a esa Y fotografía. es joven, es muy segura y está abierta también al Exactamente. conocimiento porque, por ejemplo, está acostumbrada mayormente a dirigir. Es la primera vez que creo que la van a dirigir como tal, ya personas con una ambición mayor y no solo en la Universidad de las Artes. ¿Fue un reto esto, Melissa? La verdad es que es un reto, pero me alegro mucho de que sea así, porque al estar acostumbrada a dirigir entiendo las indicaciones de mi directora y en general del equipo de trabajo. Tenemos una mecánica bastante amigable, por decirlo de cierta forma, y entonces el trabajo en equipo es muy agradable. Y así no solo te conviertes en directora de fotografía, sino también en asistente de dirección. Sí. ¿Por qué la Sí. eliges ahí para este rol? Bueno, Melissa ya tiene ambas experiencias, no es solamente la experiencia de fotografía, realmente la formación de ella en Elisa es como directora. Por eso hay mayor confianza porque además nos está dando otra visión desde otro ángulo que nos va complementando al mismo tiempo a nosotros. Y en ese aspecto, pues entonces también creímos que ella podía hacer la asistencia de dirección porque colateralmente, siendo ya una formación de directora, pues puede también integrar dentro del contenido del trabajo. Y hay que decir que estamos hablando de la dirección, pero en el caso de esta especialidad tiene que dominar todas las demás. Así que esto también contribuye. ¿Se han dado cuenta las dos de que van a estar compitiendo el sábado? Sí, claro. Pero bueno, yo creo, no sé, al menos yo lo siento de esa manera, que no ha existido en ningún momento ningún tipo de rivalidad. Exacto. O sea, creo que Melissa lo más hermoso que ha tenido en este trayecto, que se ha comportado como una profesional aún antes de graduarse, y eso realmente es meritorio, ¿no? Que sepamos que estamos en medio de un proceso de competencia, pero realmente lo estamos disfrutando. Y yo creo que el enfoque mayor de todo esto es el aprendizaje que estamos aglutinando dentro del propio festival, que siempre va a ser en beneficio o de una obra o de la otra. Y en el caso de Sandra, ¿cuánto le aporta cada uno al otro? Porque, por ejemplo, me hablabas de Danilo que aporta en el sonido, en el caso de Dago domina muy bien la dirección de actores, Sí, cómo no, o sea, estás aprendiendo de la angulación que utiliza Melissa para realizar sus o sea, trabajos. nosotros hemos hecho ya varios encuentros, o sea, trabajos de mesa donde nos hemos sentado, donde hemos desglosado las escenas, donde Melissa ha hecho propuestas de fotografía, donde se ha estudiado las escenas fotográficamente. Dagoberto también ha tenido un trabajo súper intenso con el guión porque como es, ¿cómo se dice? No siempre a veces lo que se escribe, el ideal del guión no a veces es tan exacto, Después entonces se va transformando. hay que ir haciendo ciertas producción. modificaciones según las posibilidades que van apareciendo dentro de la producción para que sean funcionales y efectivas, ¿entienden? En el sentido estético y de producción también. Y en ese sentido Danilo también pues ha colaborado un mundo, porque además Sandra lleva una especificidad muy importante y es que se va a crear la banda sonora de Sandra para cada escena en la postproducción.
Y en este sentido, pues él mismo es el encargado de la banda sonora en conjunto a otros sonidistas y otros DJ también que se le han sumado para trabajar en este proceso. Melissa, brevemente, porque ya me están mandando a despedir, además de Sandra, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? Porque sé que te gradúas este año. Estoy trabajando en mi proyecto de tesis, que es una animación, una adaptación del cuento Los gatos de Ulster, de Lovecraft, y vamos a probar con la animación para adultos, con estilos nuevos. Pues ya, solo me resta entonces agradecerle, desearle suerte, que esa rivalidad contribuya y que gane cualquiera de las dos o gane otra persona, también sigan trabajando y sigan creando y no pierdan esos deseos de realizar y de mantenerse todo el tiempo trabajando en función del audiovisual. Es una recomendación que la hacemos desde aquí, desde Confluencia. Recuerde que nos vemos el próximo viernes a las 4:30 para seguir celebrando el arte y la cultura de nuestra provincia.